Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy voy a hablar acerca de los ritos de paso, de la liminalidad. Existe un libro de un autor de 1909 que obviamente ha pasado el tiempo y han revisado, recontrarrevisado, pero que me parece interesante como potencial o raíz desde la cual salir para preguntarnos un montón de cosas, que se titula Ritos de paso. Este libro es de un autor que se llama Arnold van Gennep. Los ritos de paso lo podéis encontrar por ahí en internet. Y que habla de cosas interesantes. Cosas tan interesantes como que el mundo, nuestra civilización, todas las civilizaciones, con el paso o el acercamiento hacia lo industrial, hacia lo tecnológico, hacia la estratificación definida casi mecánicamente de la sociedad en la que vivimos hoy, en la que todo tiene nombre y apellido, digamos que hemos perdido algo que estaba intrínseco en nuestra naturaleza. Obviamente lo originó alguien, no es una cosa que se hizo de la noche a la mañana. Digamos que una sacralización, hemos perdido la sacralización y hemos entrado en el mundo de lo profano. ¿Y qué pasa con eso? Pues, aunque parezca mentira, la pérdida de esa sacralización ha derivado, como consecuencia de los cambios, en disfunciones sociales de entendimiento. De cosas como pueden ser el género, como puede ser la pareja, como puede ser el matrimonio, el trabajo, el ascenso, la meditación, la espiritualidad, la muerte, la vida, cosas todas interesantísimas. Es muy interesante porque en este texto de hoy, en este audio de hoy, ritos de paso y liminalidad, podemos revisar o repasar momentos importantes como pueden ser el viajar a otro país extranjero, el irte a vivir en un país extranjero, el embarazo, el nacimiento, la muerte, la pubertad, el corte del cordón umbilical, el irse de la casa, el cómo pertenecer a una religión, el cómo ser admitido en una religión y ir pasando en esa religión por estratos, no sé, seminarista, párroco, no sé, cura, cardenal, yo qué sé, esas cosas. El luto, la separación, el sexo, todo. Esto que pensamos que no existe en nuestra vida cotidiana porque hemos perdido la sacralidad, existe y de manera súper latente en muchísimas sociedades, en todas las sociedades. Por ejemplo, un rito de paso, para que lo entendáis mejor, es ahora que se murió la reina de Inglaterra, que su querido amigo hijo el Orejas fue nombrado rey civil, rey de los británicos, rey de los ingleses, como queráis. Hubo un rito de paso en el cual, cuando os acordáis porque os lo he contado aquí si lo habéis escuchado, que dentro de la catedral de Westminster o de fuera, lo rodean, tapan un momento dado y había entre de una piedra que venía de Escocia y ahí le hacían rito de paso de risa, pero para que lo entendáis, de la materialidad terrestre a la divinidad sacerdotal. Eso es un rito de paso. Y aquí, dicho por cierto, 1.000 millones o 2.000 millones de personas se lo mamaron como si nada, pero eso es otra cosa. Estamos estudiando lo que son los ritos de paso y la liminalidad. ¿Por qué? Porque es muy importante para entender ciertos conflictos que tenemos nosotros también y la sociedad actual como consecuencia de haber industrializado todo. Porque digamos que si antes la religión, lo sagrado,
vale, con interpretaciones de mucho tipo que no nos sirven para nada y que no trajeron nada bueno. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero sí que es cierto que había una fundación, un fundamento en esas cosas. Hemos pasado a la sociedad en lo que nos hemos cargado todo eso. Pensamos que nosotros hemos evolucionado en el sentido de hemos trascendido los ritos de paso y no hemos trascendido nada. Y entonces nos encontramos con situaciones en las que, por ejemplo, es muy normal, que es lo que se ha vendido en los últimos años, el hecho, tomarlo como lo que es, de esta gente súper tecnócrata, no tecnócrata, súper inteligente, de jóvenes, por ejemplo, de todo el mundo, que no tienen ni 20 ni 21 años, que renunciaron a la universidad y que se han convertido en pilares de la economía mundial. Pero claro, ese niño, que es un niño todavía, aunque tenga una mente, vamos a llamarla privilegiada para ciertas cosas, se ha saltado ritos de paso. Los ritos de paso son una secuencia que hasta puede ir más o menos por edad. No es que se dé siempre así, pero es lo que nosotros aprendimos desde hace siglos. No tiene por qué ser así, pero lo que quiero observar y lo que quiero mirar es el hecho de que la sociedad actual, al transformar esos ritos de paso, algunos muy importantes, como por ejemplo el nacimiento, el bautismo o lo que haga una cosa, se producen unas modificaciones que crean desorden y estrés en la sociedad. Por ejemplo, el número de chicos, de chicas, que son papás muy jóvenes, recontra jóvenes. El número de abortos que hay a tope. No estoy diciendo que esté en contra del aborto, pues alguien se pone nervioso. Son como ritos de paso fallidos. ¿Por qué? Producto de un desconocimiento. Estoy diciendo que antes no ocurría eso, sí que ocurría antes. Pero antes la sociedad era o se fundamentaba en un rito de paso sagrado y ahora estamos en un rito de paso profano. Y entonces, aunque pensamos que no, que vivimos en total libertad y que eso es magnífico y que la gente va a entender todo, la gente no entendemos de todo. Es más, ni el sistema entiende de todo. Cada sociedad, esto es una parte del texto de 1909, cada sociedad general incluye varias sociedades especiales, que son tanto más autónomas y de contornos tanto más precisos, es el grado de civilización en que se halla. Aquí el grado de civilización, como es un texto de 1909, hay que tenerlo con cuidadito. En nuestras modernas sociedades solo hay una separación algo neta entre la sociedad laica y la sociedad religiosa, entre lo profano, nosotros solemos los laicos, y lo sagrado. Desde el Renacimiento, las relaciones entre estas dos sociedades especiales han experimentado en el interior de las relaciones y de los estados todo tipo de oscilaciones, pero esta división se registra en todos los estados de Europa y es de tal género que las sociedades laicas por una parte y las sociedades religiosas por la otra se mantienen separadas entre sí por sus bases esenciales. Esto mismo, por ejemplo, ocurre en la actualidad, ocurre también en la India. Lo religioso por un lado, lo laico por otro. Por eso cuando escuchamos, Francia es un país laico. Sí, es un país laico sobre el papel. En la realidad, 80% de católicos. Las iglesias petás en Francia. Ejemplos. También aquí podemos observar, continúa este autor, asimismo la nobleza, las finanzas, la clase trabajadora atraviesan las naciones y los estados sin preocuparse, teóricamente al menos, por las fronteras. Cada una de estas categorías contiene a su vez categorías de menor amplitud. Alta nobleza, baja nobleza o hidalgos rurales, grandes y pequeños financieros, profesiones, oficios diversos. Para pasar de una a otra, para que un campesino, atentos porque es un texto de 1909, tenemos que hacer el ejercicio de traspolar. Y lo vamos a traspolar bien porque, aunque ya nosotros no aceptamos estas reglas como tal, pero en el fondo sí que las pensamos. Así que voy, para pasar de una a otra, para que un campesino se convierta
en obrero e incluso para que un peón se haga albañil es preciso cumplir determinadas condiciones que tienen, sin embargo, en común lo siguiente: son únicamente de carácter económico o intelectual, a diferencia de lo que ocurre cuando se pasa de laico a sacerdote o a la inversa. En este caso es preciso realizar ceremonias, es decir, actos de un tipo especial, que suponen una cierta inclinación de la sensibilidad y una cierta orientación mental. Entre el mundo profano y el mundo sagrado hay incompatibilidad, hasta tal punto que la transición del uno al otro precisa de un periodo intermedio. Vosotros diréis, este señor, que ya esto es de 1909, lo tiene un poco todo descontrolado. No, lo tiene más que controlado. En la sociedad profana, laica, hemos sustituido ciertos ritos de paso anteriores por otros ritos de paso que sí pueden llamarse elitistas. Por ejemplo, si vosotros veis quién manda en la BBC, los rangos de poder de la BBC, vais a alucinar en colores, porque casi todos, cuando digo casi todos es el 80%, vienen de Cambridge o de Oxford. Estoy poniendo ejemplos, ¿ok? Nada más, no me interesa nada más que poner ejemplos. Cuando vosotros miráis quiénes son los diplomáticos de carrera que entran cada año, o en los últimos años, 50 años vamos a poner, en la Escuela Diplomática Española, os echáis las manos a la cabeza porque son todos nombres compuestos. Miráis el pedigrí como los perros y os daréis cuenta de que tienen alguna relación con alguna orden de esta media aristocrática. Y si no es así, muchos de ellos, que esta es la versión actual profana, proceden de familias, digo la gran mayoría, de grandes medios o reconocidos políticos o empresarios. Esto ocurre todo el tiempo, los ritos de paso anteriores y los de ahora. Hablan de lo profano y hablan de lo sagrado. Hemos perdido la sacralidad para meterlos en la profana, en lo profano. Pero es que sigue la cadena disfrazada de formas, porque el ser humano, producto de su historia, y que alguien decidió ordenar esto poquito a poco, estableció esos ritos de pasos como pasos importantes en la vida del ser humano: el nacer, el bautismo como tal, o lo que se llama en otras sociedades, o el no bautismo, la muerte, la pubertad, el primer novio, la primera novia, la primera relación sexual, la menstruación en la mujer, cuando el hombre descubre que ¡pum!, que tiene esa cosita que produce niños, lo descubre. Sí, esos en particular, esos casos que están libres de toda religión, son momentos, epimomentos en la vida de cada uno. Luego ya están las deformaciones culturales y educativas que nos han sometido: el amor romántico, la pareja para toda la vida, todas esas cosas. Pero muchos de los dolores con los que nos encontramos en la actualidad vienen producto de estas interpretaciones, que son ritos de paso, que en algunos casos no nos han dejado entenderlos como tal, son ritos de paso porque no estábamos educados ni preparados para entenderlos, porque si no seríamos como animalitos, ¿no? No somos un león, una leona, un gatito, un perrito, no somos otra cosa y nos pasan cosas. Cuando de repente te entra la pubertad te pasan cosas, cuando de repente te entra la primera menstruación te pasan cosas, cuando de repente como chico te pasa lo que te pasan cosas, nos pasan cosas todo el tiempo. Cuando te enamoras te pasan cosas, cuando te bautizan te dicen que te han curado el pecado, cosas de ese tipo. Cuando te pones malito, malita, te pasan cosas. Cuando te vas a morir te pasan cosas. Cuando te casas te pasan cosas. Cuando te vas a divorciar te pasan cosas. Cuando aumentas o mejoras el trabajo te pasan cosas. Te pasan cosas todo el tiempo, algunas de ellas súper importantes. Y hemos perdido, porque alguien, y esto es lo importante, como lo explicaba Anthony de Melo, alguien en algún momento dado, si bien esto de lo sagrado y lo profano a mí me interesa muchísimo y creo que sigue existiendo, disfrazado, alguien cuando inventó el fuego,
esa historia fantástica que cuenta Anthony de Melo, y lo quiso regalar a alguien, por ejemplo, cuando inventó el fuego puede ser alguien cuando entendió el uso de la mente, por ejemplo, qué podemos hacer, qué es vibración, qué es onda, eso de hace muchísimo tiempo, cuando alguien entendió eso y lo quiso regalar al mundo, alguien que ya tenía una percepción de lo que es el poder importante, no de la comunidad, sino del poder, porque yo creo que el ser humano lo que tiene de relevante en el mundo material es que tiene la capacidad de entender rápidamente lo que es el poder, y no la comunidad, el poder, decidió esconder el fuego para hablar del fuego y esconder el fuego. Y esto es lo que ocurre, lo que ha ocurrido siempre en la sociedad. Esto es un reflejo del poder de todo tipo, del religioso, del espiritual, todo el tiempo, lo profano y lo sagrado. La única diferencia entre lo profano y lo sagrado, contado como si fuese una historia materialista del mundo, es que alguien se guardó la información. ¿Por qué? Por control. A medida que se desciende, continúa este autor, en la serie de las civilizaciones, tomando esta por su más amplio sentido, se constata un mayor predominio del mundo sagrado sobre el mundo profano. En las sociedades menos evolucionadas, recordar que es un texto antiguo que conocemos, se engloba casi todo. Nacer, parir, cazar, etc. Son ellas las actividades vinculadas a lo sagrado por múltiples dimensiones. Cazar es un rito. Hoy no entendemos nada de esto, pero porque está totalmente desvirtuado. Por eso cuando hay disfunciones o múltiples formas de géneros en la actualidad, 30, 20 y no sé cuántos, cuando alguien dice yo no soy, no me puedes llamar él, me tienes que llamar ella, no, ni siquiera él o ella, me tienes que llamar esto son disfunciones que en nuestro, por mucho que digan muchos, historial genético, educativo, formativo, de lo sagrado y lo profano de antes, por mucho que somos súper modernos, súper lo entendemos todo, no entendemos una mierda. Porque no es así. Es como decía el otro día un señor en un vídeo que vi que era terrible, la verdad, porque era triste, ¿no? Una discusión con transexuales y jovencitos y jovencitas. No le explicaba, vamos a ver, chico, chica, o lo que seas, la menstruación solo ocurre en la mujer. Y le respondía, no, tú estás equivocado. Esto era médico, ¿eh? Decía esta persona, ¿no? Decía, no, tú estás muy equivocado. El transexual también puede menstruar. Y se lo explicaba. Decía, no, si eres chico y naciste chico, masculino, no puedes menstruar. Y dale que dale. Y dale que dale. Y le explicaba, mira, eso tiene que ver con los cromosomas. Tú puedes querer ser lo que tú quieras. Tú puedes tener una tendencia que te guste más, lo que tú quieras, pero tus genes son tus genes. Y no había manera. Como esto ya se ha propagado y se ha hecho más grande, os pongo un ejemplo de los muchos que puedo poner, ¿ok? Hay una disfunción. No entendemos los ritos de paso. Es más, no entendemos ya ni la biología del caso. Pero igual ocurre con la ciencia. ¿Cómo se puede crear vida humana a día de hoy? Pues con el óvulo y con el espermatozoide. A no ser que se me haya escapado a alguien. ¿Quién genera espermatozoides? El masculino. ¿Quién tiene los óvulos? El femenino. Cuando ocurre lo que ocurre, que entramos en estas fases en las que hay países que tienen muchos hijos porque es una manera de protegerse de la pobreza, y entramos en estos países occidentales donde no, yo quiero ser padre pero sin madre. No sé si esto puede ocurrir ahora, no lo sé, igual sí. Yo quiero ser madre pero sin padre porque me molesta el masculino.
No quiero tener que hablar con el otro para educar a mi hijo. No quiero que el hombre me engañe, no quiero que el hombre me abandone, no, yo quiero. Esto es, a ver, para mí eso tiene un montón de componentes interesantes. Los ritos de paso. Tú te has saltado, no tú, nosotros nos hemos saltado el rito de paso. Porque hemos decidido que no quieres ese dolor, como si no hubiese dolor después, o durante, o el hijo te fuese a salir perfecto. Es una pregunta interesante, a mí me resulta interesante por cuestionadora. Sí, también podría ser una meditación, podría ser una búsqueda del entender un poquito más qué es la pérdida con la naturaleza, porque nosotros la hemos perdido producto de la tecnificación, del trabajo, de la ciudad. La ciudad tuvo un sentido fantástico hace muchísimos años porque fue como el inicio de lo que se llamaría civilización. La civilización es ciudad, pero nos ha comido el seso. Vivimos entabulados, aceptando todo porque sí. Es más, aceptando cosas como podemos tener un mes del orgullo gay. ¿Pero por qué hay que tener un mes del orgullo gay? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Es que no lo entiendo. ¿Por qué tenemos que tener un mes? Tendríamos que no ser caso, ¿no? O hacer un mes del matrimonio monógamo. No sé, me pregunto. ¿Por qué tenemos que hacer siempre tanto desastre con las cosas? No sé, me lo pregunto. De lo sagrado a lo profano, con toques todavía en las altas esferas de poder, de lo profano a lo sagrado. El imperio más grande que ha existido y existe, el poder político más grande que existe, más antiguo por número de años, es el Vaticano, la Iglesia. Nadie hay más antiguo. Cuando hablamos de 1000 y pico años en el poder, pues yo lo que os sugiero es que penséis un poquito que algo saben estos de lo que es el poder, porque no hay nadie más que haya estado en el poder como tal. Nadie. Y nadie que haya jugado con el poder material y el poder espiritual. Hay gente que se le acerca, pero de muy lejos. De muy lejos. En resumen, la idea del audio de hoy es daros a conocer este libro, lo que significa la liminalidad, que para que los que no lo sepáis, significa no estar en un sitio físico-mental ni en otro. Es estar en un umbral entre una cosa que se ha ido y otra que está por llegar. La enfermedad, la adolescencia, el duermevela o la locura transitoria son estados liminales, como también lo son los viajes, ya sean por placer o por necesidad. También puede haber lugares liminales como un aeropuerto o una cárcel. La idea es abriros la puertecita a este libro, que a mí me ha parecido muy interesante, Ritos de Paso, a la concepción de cómo el estrés, la psique, la locura que nos traemos hoy en día tiene mucho que ver con no haber entendido todavía esos ritos de paso, haberlos trascendido, con entender también que esos ritos de paso mal entendidos y usados como se usaron fueron una manera de empobrecernos y de someternos, y que alguien antes y ahora se apoderó y guardó la invención del fuego, llámese sobre todo la mente, el uso de la mente, para tenernos bastante apretaditos a todos y pseudo tranquilos, con edades cada vez más longevas, más medicados que nunca, con más enfermedades que nunca. Una cosa extraña, ¿no? Bueno, os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.